Entonces, creo que vamos a iniciar. A todos, muy buenas noches. Este es nuestro webinar, el número 3 de este año. A todos, muchas gracias por participar, por seguirnos en este webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre artroscopia posterior de tobillo. Nuestro conferencista invitado es el doctor Fabián Alberto Romero, ortopedista de la Universidad Militar de Bogotá. Hizo su fellow en la Universidad de Barcelona desde el 2014, está ejerciendo. Él trabaja en Pereira, trabaja en la clínica Confamiliar y en la clínica San Rafael de alta complejidad, realizando sus cirugías y su patología de pie y tobillo. A él, bienvenido y gracias de antemano por darnos esta conferencia. Muchísimas gracias y le doy, Fabián, ya puedes empezar, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero que sirva de algo esta breve charla acerca de la artroscopia posterior del tobillo. Bueno, para empezar, hablar de la historia un poco de la artroscopia, pues realmente esto lo hemos escuchado muchas veces, la controversia que existía entre la posibilidad de hacer o no artroscopia de tobillo, que finalmente pues hemos visto con el desarrollo del tiempo que pues ha sido posible y cada vez encontramos técnicas que pueden ser mucho más útiles y que nos ayudan muchísimo con el tema, especialmente las complicaciones que tienen que ver con las heridas. Digamos que antes del año 2000 realmente se tenía un poco, digamos, menospreciada el abordaje posterior del tobillo, ya que se presentaban pues como una alta cantidad de complicaciones, casi un 10% con los abordajes tradicionales para aquíleos y el abordaje aquíleo central, de acuerdo pues como a algunas publicaciones como la de Ferkel, pero fue hasta el 2000 que el doctor Nick Van Dyke describió el abordaje posterior con dos portales, el cual creo pues que es el que utilizamos hoy en día la mayoría de los cirujanos. Realmente, bueno, aquí quería mostrar un poco mis profesores de Barcelona, el doctor Dani Pollo, que sé que muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer, el doctor Alexander Santamaría, y Juan Manuel, mi compañero, Juan Manuel Ríos, mi compañero de fellow, quienes pues realmente con ellos aprendí y realmente le tomé un poco de amor a la artroscopia de tobillo, también siguiendo las enseñanzas del doctor Jordi Vega, pues que es uno de los referentes de España y de Europa, pues para el tratamiento y para el manejo endoscópico del pie y el tobillo. Una clasificación como a grandes rasgos de la artroscopia. Las artroscopias de primera generación básicamente son diagnósticas, las de segunda generación incluyen un desbridamiento pues, de los espacios y las de tercera generación incluyen algunos procedimientos adicionales, típicamente la reconstrucción ligamentaria, pero lo que quiero traer a colación con esta imagen básicamente es que realmente hemos avanzado a hacer ese tipo de procedimientos adicionales y es los que quiero mostrar el día de hoy. En cuanto a la base anatómica, pues es una región compleja, ¿sí? Toda la parte posterior del tobillo incluye estructuras neurovasculares, estructuras tendinosas, incluye una robusta zona grasa que generalmente limita
el abordaje, lo que hace que técnicamente sea compleja. Existe, pues aquí estamos viendo las estructuras laterales, el nervio sural que generalmente ha sido descrito como alguna de las complicaciones, las estructuras osteoarticulares y las estructuras tendinosas, que muchas de ellas además, pues como lo veremos más adelante, digamos son las que generan el tipo de dolor o el tipo de trastorno que son los que son susceptibles de tratamiento por esta vía. Aquí quiero mostrarles en esta imagen pues un corte con estas imágenes bonitas del doctor Pau Golano, en las cuales vemos el tendón de Aquiles como una referencia principal, la grasa de Keiger en la parte de atrás y las estructuras vasculares y neurológicas que están alrededor, lo que confirma pues lo que les estaba diciendo, que hace que sea un abordaje dispendioso. Aquí vemos las estructuras ligamentarias, de las cuales el ligamento tibiofibular posterior con su rama superficial, perdón, les muestro acá un poquito, en la rama superficial y la rama profunda, o el ligamento transverso, que son los que están implicados en varios de las causas de dolor a nivel de esta región. Y los ligamentos intermaleolar y el ligamento talofibular posterior, el cual pues tendremos que hacer la resección cuando hacemos el abordaje. Aquí les quería mostrar pues el ligamento de Rubier-Canela, que generalmente tenemos que es una estructura gruesa que generalmente nos sirve como referencia y que nos indica que ya estamos dentro de la articulación. En cuanto a cómo hacer este tipo de procedimientos, pues la técnica quirúrgica empieza por los portales. Existen dos portales descritos, que son el paraquíleo posterolateral y posteromedial. Las referencias anatómicas superficiales se hacen trazando una línea a nivel de la punta de los maléolos, paralelas al piso, y como vemos acá, entre la línea de cada maléolo en la parte central es donde ubicamos nuestros abordajes pues como de manera más simple, y iniciamos la artroscopia con el portal paraquíleo posterolateral, dirigiendo tanto la pinza que utilizamos para abrirnos el espacio de trabajo como el trocar del endoscopio hacia el primer espacio interdigital. La posición del paciente pues es muy importante, se debe hacer en decúbito prono, generalmente con los pies afuera de la camilla, utilizando un realce en la parte, digamos, por encima de la articulación del tobillo, utilizando pues como el posicionador de la camilla. Y hay una parte que para mí pues se hace bastante relevante, y es la colocación de un realce a nivel de la pelvis contralateral del paciente. Eso pues hace que básicamente horizontaliza la parte posterior del tobillo y nos hace que le podamos cambiar la rotación externa fisiológica de los pacientes y hace que estemos mucho más cómodos. Aquí está como el paso a paso del abordaje. Inicialmente lo que hacemos es que pasamos el trocar en este sentido, pues como ya les indiqué, pues luego hacemos nos vamos por el portal posteromedial y lo que hacemos es palpar la camisa del trocar o la camisa pues del lente, y hacemos este movimiento de deslizamiento, lo que nos va a ubicar lateral al flexor hallucis longus, que va a ser el punto de referencia principal. Aquí estamos viendo pues como la explicación ya con este diagrama, pues con este dibujo de cómo debemos hacer la inserción. Aquí es, digamos, como el paso a paso, ubicamos los portales, el posicionamiento del paciente. Yo lo que hago es iniciar con una pinza para abrir espacio. Normalmente cuando la pinza queda sobre el ligamento de Rubier-Canela, generalmente al encontrar esa superficie dura, hacemos un poco más de fuerza para traspasar ese ligamento, y ahí generalmente nos vamos a encontrar en la articulación. Ponemos el trocar. Yo generalmente utilizo un artroscopio de 4.0 de 30 grados. Digamos que también se utilizan artroscopios pues, de pequeñas articulaciones, pero me parece que es mucho más cómodo y es mucho más facilita y hace que sea más rápido el procedimiento con este instrumental. Aquí vemos el lente y
aquí vemos pues ya la inserción del portal posteromedial para hacerlo como les dije anteriormente. ¿Qué vemos inicialmente? Pues realmente nada. Los que hemos tenido la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos, pues vemos que realmente lo que encontramos es la grasa y realmente tenemos que hacer la ubicación del trocar tratando de triangular y y empezamos a hacer la disección con el shaver para poder empezar a exponer las estructuras. Digamos que digamos, es uno de los pasos álgicos de la cirugía en los cuales pues podemos tener errores inicialmente cuando se tiene pues poca experiencia. Estas son las estructuras que debemos ver en la parte posterior, el ostrigonum, el retináculo flexor. Aquí vemos en el video cómo empieza a aparecer el flexor hallucis longus. Normalmente cuando hacemos el ingreso de la cámara casi siempre caemos sobre la articulación subtalar, entonces es importante que estemos seguros que con la referencia busquemos el flexor hallucis longus y es lo que nos va a ubicar pues directamente sobre el espacio. Para poder hacer la exposición de la región posterior normalmente tenemos que hacer la resección del ligamento talofibular posterior y ubicar el canal, la cápsula sinovial o el túnel sinovial del flexor hallucis longus. Este es un estudio que les quería mostrar, básicamente nos habla específica, perdón. Se me salió. Ok. Ok. Entonces, este estudio, publicado en el 2017, habla de la curva de aprendizaje necesaria para la resección de los trígonos o del proceso posterior del talo. Realmente en este reporte no se presentaron bastantes complicaciones. Básicamente lo que reportan es algo de pérdida de la sensibilidad plantar que fue transitoria en los pacientes, pero realmente lo que ellos dicen es que el tiempo específicamente de la cirugía sí disminuyó después de la cirugía 16. Entonces, pues digamos que lo quise traer a colación porque digamos, desde las pocas cosas reportadas en este tipo de casos. ¿Para qué nos sirve la artroscopia posterior del tobillo? Esta es la indicación clásica, el síndrome de pinzamiento posterior. Típicamente se asocia al dolor en la parte posterior del tobillo. Generalmente yo en mi práctica utilizo una prueba de flexión y extensión del hallux que genera dolor en la parte posterior en la mayoría de los casos. Y eso pues realmente me ayuda a saber si además puede haber algo de tendinopatía del flexor hallucis longus, que más adelante también les voy a mostrar que suele estar relacionada. Estas son como los principales factores etiológicos, la hipertrofia de los ligamentos posteriores, incluso se ha descrito como el menisco del tobillo, la hipertrofia del ligamento transverso. Traumas repetitivos en plantiflexión forzada, por eso precisamente se asocia o se presenta de manera muy frecuente en bailarinas, en corredores y en futbolistas. Se presenta también de manera postraumática asociada a inestabilidad anterior, ya que la traslación de la parte anterior del tobillo hace que los ligamentos posteriores respondan con una hipertrofia y con un proceso inflamatorio, y la inestabilidad de la sindesmosis también se ha descrito como causa de pinzamiento. A mí me parece que esta es una de las causas principales de dolor y en la práctica es lo que yo generalmente me encuentro con mayor frecuencia o es realmente para mí pues como la principal causa de indicación. Realmente no veo muchas bailarinas, estas son los pacientes que generalmente tienen otro tipo de bailes y son los que generalmente llevamos a cirugía. Entonces, se puede clasificar también en pinzamiento posterior óseo, asociado pues al proceso de Stieda o al ostrigonum, el pinzamiento medial que también suele estar asociado a lesiones posteriores a esguinces del ligamento deltoideo, los pinzamientos laterales en los cuales encontramos pues una hipertrofia grande del ligamento transverso. Este es un video
cortesía del doctor Dani Pocho, donde vemos pues cómo encontramos pues el ligamento hipertrófico congestivo y cómo se relaciona con el proceso posterior del astragal. Y otro tipo de causa de dolor a este nivel son las lesiones asociadas a artropatías, a procesos inflamatorios y incluso algunas alteraciones anatómicas, a variantes anatómicas. En este caso también podemos encontrar acá un flexor hallosis longus de doble vientre, y que generalmente nos causa un conflicto y nos causa un proceso inflamatorio. La inserción baja del flexor hallosis longus, realmente lo que vemos son estas zonas zonas de aumento de la vascularidad y aumento de la congestión. Este es el caso que les quería mostrar. Es una paciente que tuvo un esguince hace 6 meses, 34 años, un accidente laboral. Después de la rehabilitación persistió el dolor. Realmente en las imágenes no ofrecían pues como además una zona de inflamación a nivel de la región posterior, y esta zona pues que en las otras imágenes descartamos que fuera una avulsión ósea. Sin embargo, pues realmente tenía un proceso de estieda con algo de inflamación. Digamos que por la parte clínica y correlacionándolo un poco con la imagenología, decidimos llevarla a cirugía. Aquí lo que hacemos es como un denudado con la radiofrecuencia de la zona para posteriormente utilizar una fresa que generalmente es una fresa de 3.8 o incluso podríamos utilizar una mucho más grande. Y aquí está ya la liberación completa del el flexor con la resección del proceso posterior. En general ocasionalmente necesitamos pues como un disector para hacer la resección y quitar el fragmento grande. Lo que les contaba de algunos procesos inflamatorios en la parte posterior, hay un trabajo que realmente hay algunos trabajos que hablan de que generalmente el proceso inflamatorio del flexor hallosis longus está intrínseco en la mayoría de los procesos. En mi opinión, yo creo que todos esos factores etiológicos tienen que ver con lo mismo, o sea, el trauma repetitivo, el proceso inflamatorio, la hipertrofia de los tejidos, que es lo que hace que en últimas se presente el pensamiento posterior. En cuanto al manejo posquirúrgico, iniciamos apoyo externo sin soportes desde el principio, inicio desde arcos de movilidad pues a tolerancia desde el día siguiente, inicio de terapia física después de una semana y ejercicios de fortalecimiento después de la tercera semana. En la literatura pues hay varios reportes y revisiones de la literatura acerca de todo este tema. Este en particular habla de lo que les decía. Esta es una serie de 59 casos con indicaciones adicionales al pensamiento posterior, pero en el que se encontraron la mayoría un proceso inflamatorio importante sobre el flexor hallosis longus. Estos son otros estudios que también quise traerles, ya que hablan específicamente del evento postraumático agudo en el manejo de los esguinces. También nos sirve la artroscopia posterior para el manejo de las lesiones osteocondrales. En los estudios nos indican, digamos, la buena visibilidad que podemos tener desde la parte posterior. En este en particular nos habla que la dorsiflexión del tobillo nos puede dar una mejor visualización de toda la parte posterior del astrágalo. Aquí vemos como las zonas centrales y posteriores pues son las que tienen mayor exposición. Entonces debemos pensar cuando tengamos lesiones en esta zona, y sobre todo pues lesiones de gran tamaño o lesiones que inicialmente yo lo que hago es una valoración artroscópica antes de hacer otro tipo de procedimientos. Pues la vía de abordaje posterior nos ofrece una buena exposición y un buen manejo. Este es uno de los reportes que hay en la literatura donde muestra más o menos una mejoría de la OFAS por encima del 85%. Esta es una experiencia también reciente del grupo de Brasil, en el cual se manejaron digamos, nos muestra la vía de abordaje específicamente, cómo conservan ellos la parte anatómica y cómo nos muestran una buena exposición
con muy buenos resultados para los pacientes que tenían lesiones osteocondrales de la parte posterior. También para otra cosa que utilizamos la artroscopia posterior y que realmente hemos visto algunos reportes recientes en la literatura es para la resección de la coalición tarsiana talocalcánea a nivel del sustentáculum tali específicamente. Digamos que se habían descrito antes del 2011 algunas técnicas asociadas a portales mediales o portales laterales asociados con abordajes abiertos, pero realmente fue en el 2011 que el doctor Bonacia nos mostró un poco cómo se podía hacer desde el abordaje posterior. Estas son el resumen de las indicaciones: dolor persistente, con cambios degenerativos menores del 50%, generalmente la coalición de la faceta posterior, y en pacientes pues claramente sintomáticos y que tuvieron fallo de los tratamientos no quirúrgicos. Este es un caso de los nuestros, es un paciente de 14 años, venía con dolor pues que realmente no mejoró con los tratamientos no quirúrgicos y decidimos programarlo para cirugía. Este es el posicionamiento, este es digamos la imagen del TAC que inicialmente con la que lo llevamos a cirugía. Lo clasificamos como un tipo 1 lineal y este es, digamos, parte de la técnica quirúrgica. Lo que hacemos es hacer la resección del proceso lateral del astrágalo y después de hacer la resección, orientados pues con la articulación subtalar, hacemos nos vamos en este sentido, que suele ser posterolateral anteromedial y desde superior a inferior, guiándonos por como les digo, la articulación subtalar. Posterior a eso, ubicamos el área de la coalición. Aquí podemos ver en esta imagen, digamos claramente la coalición y cómo se estaba comportando en ese momento. Ya cuando llegamos en esta zona, estamos más o menos cerca al tubérculo posteromedial, entonces debemos hacer un cambio de dirección para proteger todas las estructuras mediales que son las que se ponen en riesgo en este momento. Entonces aquí vemos que aquí con digamos un disector normalmente estamos protegiendo el flexor hallucis longus, normalmente lo pasamos y lo reparamos generalmente con alguna banda de tela especialmente, y aquí en este caso hicimos unas perforaciones en este sentido para irnos hasta la parte anterior de la coalición. Entonces aquí ya sí continuamos el fresado, entonces lo que se nos formó pues básicamente es un túnel que es el que después resecamos la pared medial de ese túnel, que inicialmente pues con un pequeño cincel y con mucho cuidado, y luego pues con los otros instrumentos que nos permitan tomar los fragmentos óseos más grandes. Aquí vemos ya más o menos el túnel preparado, el flexor hallucis longus ya posicionado en la parte medial, y aquí tenemos que hacer pruebas de movilidad de la articulación subtalar. Aquí vemos la traslación de la articulación subtalar, lo que nos está indicando pues que hay movilidad en esa zona. Estas son las imágenes posquirúrgicas del TAC, la resección un poco amplia, pero básicamente lo que hacemos es tratar de guiarnos mucho por el tejido sano articular y hacemos la resección a partir de ese tejido. Los reportes en la literatura, el más grande de ellos es el del doctor Nord, en el cual se hizo un seguimiento de casi 16 pacientes, en los cuales no se tuvo realmente mayores complicaciones. Realmente uno de los pacientes tuvo un síndrome doloroso regional complejo, pero realmente no tuvieron pues como otro tipo de complicaciones adicionales. También podemos utilizar esta vía para la artrodesis subtalar. Estas imágenes son de la descripción inicial del doctor Parisi en 1985. Aquí vemos, pues, digamos, aunque los abordajes artroscópicos se hicieron o inicialmente se describieron en la parte lateral, pues creemos que con artroscopia posterior vamos a tener una buena visualización de esa zona. Este es, digamos, un artículo del Clinics reciente donde habla específicamente de cuáles podrían ser las indicaciones: una artrosis primaria, una artrosis inflamatoria, las coaliciones talocalcáneas con cambios degenerativos y en algunos casos de pie plano adquirido.
en cuáles no deberíamos indicarla, en grandes defectos óseos, en grandes deformidades, para cirugías de revisión y específicamente para no uniones. Aquí vemos la visualización que tenemos de la superficie articular desde posterior. Me voy a devolver un poquito. Bueno, aquí entonces básicamente lo que hacemos es exponer, metemos puede ser el palpador o alguno de los instrumentos ROMOS que nos ayuda a abrir la articulación, y además del abordaje posterior debemos utilizar también un abordaje en el seno del tarso en el cual podemos meter un instrumento y es lo que nos ayuda a abrir el espacio, y después por ese mismo portal podemos llegar hasta la parte más anterior de la faceta posterior, lo que nos va a asegurar que podamos tener un buen desbridamiento y nos va a ayudar pues como con el resultado final. Estos son algunos ejemplos de las técnicas de distracción. Yo las he utilizado un par de veces, sin embargo, creo que me siento bastante cómodo con la utilización del portal del seno del tarso y metiendo un instrumento ROMO para hacer la apertura de la articulación. Incluso ya cuando uno empieza a hacer la disección, realmente, o cuando empieza a hacer la resección del cartílago, pues realmente el espacio se va abriendo cada vez más y normalmente ofrece un área de trabajo bastante confortable. Aquí vemos, pues este es uno de pues ya los resultados de mis casos. Este es un paciente fumador pesado de 32 años que tuvo una fractura con cambios degenerativos de la articulación subtalar con una buena alineación. Le hicimos este procedimiento y curiosamente tuvimos infección del portal y tuvimos dificultades en el cierre. Al final pues le fue bastante bien y logramos consolidarlo. Esta es una paciente pues con sobrepeso. Yo prefiero utilizar este tipo de tornillos que normalmente nos están dentro del calcáneo y ofrecen menos molestias en la parte posterior. En cuanto a la literatura de estos dos artículos, sobre todo el de la parte de abajo, sobre las opciones y soluciones este fue una revisión de la literatura que se publicó en el 2010 y pues básicamente yo creo que muchos conocemos este artículo y habla como de los detalles que debemos tener en cuenta a la hora de hacer la artrosis del tobillo: utilizar dos tornillos, uno antirrotacional, utilizar un tornillo primero para hacer compresión y luego utilizar el segundo tornillo, y básicamente la exposición de la articulación y una buena resección de la superficie articular, lo que nos va a optimizar los resultados. Otra indicación que tenemos para la artroscopia posterior es la transferencia del flexor hallucis longus. Este es digamos que se ha venido, la técnica de la transferencia del flexor hallucis longus en rupturas crónicas del Aquiles, pues ya de hecho se ha publicado bastante acerca de ese tema con muy buenos resultados, pero con las complicaciones que todos sabemos, complicaciones que tienen que ver con la herida y complicaciones que tienen que ver con algunas desventajas, sobre todo con el abordaje. Entonces, digamos que la indicación mejor, o bueno, lo que habla en la literatura en este momento para la realización de la transferencia son rupturas crónicas de más de 4 semanas, un gap mayor de 4 centímetros, especialmente de 6 centímetros, y cuando hay contraindicaciones para hacer un abordaje amplio. También existen algunos reportes de la transferencia del flexor hallucis longus en tendinopatías crónicas y también con algunos buenos resultados. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de la transferencia? Tiene un comportamiento mecánico similar al tendón de Aquiles, está pues anatómicamente muy cercano y realmente se ha demostrado que tiene un potencial de hipertrofia que a la larga hace que los resultados mecánicos o la fuerza pues pueda ser similar con otras técnicas. Entonces, lo que recomiendan es inicialmente ubicar el sitio donde se va a hacer la inserción. Posteriormente ubicamos el flexor hallucis longus. En este paso en particular, se recomienda hacer una fasciotomía hacia proximal, digamos que se puede hacer con el shaver o hacer una liberación, lo que nos va a permitir la movilidad correcta a nivel de esta zona. Posteriormente hacemos una tenoscopia, una ubicación del flexor hallucis longus, verificamos pues que esté normal y después lo que hacemos es que
utilizamos o una tijera o otro elemento cortante, pues con mucho cuidado, porque digamos, este es un paso también álgido del procedimiento para hacer el corte y luego hacemos el rescate a la parte posterior. Generalmente utilizamos un pasanudos, hacemos un reparo pues del flexor para hacerle tracción. Muy importante la posición en el momento que se haga el corte, debe ser con plantiflexión máxima del dedo gordo y generalmente el tobillo en extensión, lo que hace que podamos obtener una buena longitud del tendón. El tendón normalmente lo llevamos afuera, hacemos pues digamos una reparación con una técnica de Krakow o con alguna de estas, digamos una técnica específica con un dispositivo diseñado para eso y debemos buscar la zona de la inserción. Normalmente en las publicaciones y como se recomienda, pues debemos ubicar la parte de la inserción. Nosotros en la mayoría de los procedimientos que hemos realizado hasta el momento, lo que hacemos es una técnica percutánea en la cual ubicamos la posición del tendón, ubicamos el tobillo a 20 grados más o menos de flexión plantar y ahí ubicamos aseguramos nuestro tendón. Obviamente se debe considerar y de hecho se debe hacer la visualización pues para estar más seguros del área de inserción pues y para aprovechar digamos aún más el área del abordaje. Eh, Aquí vemos el test de Thompson intraoperatorio, ¿sí? Y en cuanto a qué tipo de elementos utilizar para la fijación, realmente en la mayoría de las recomendaciones en la literatura habla de los tornillos de interferencia y dan pues como bastante digamos, buen soporte mecánico. Digamos, es un artículo que habla específicamente del punto de inserción, entonces la recomendación sí tiene digamos, una ligera ventaja ubicarlo en la parte central, ya que en la parte medial o lateral podría generar una carga normal sobre los movimientos del tobillo de la articulación subtalar. Recomiendan también hacerlo más o menos a unos 4 o 5 milímetros anterior a la inserción, ya que se podría romper la pared posterior. Aquí vemos en esta imagen de la izquierda algo que hemos utilizado que es un endobottom para que básicamente se pasan las suturas, se hace el túnel transóseo y se fija con el endobottom. Yo creo que sobre todo la disponibilidad del material, pues de acuerdo a la zona donde uno esté y al ámbito donde esté, pues también tiene que ser importante a la hora de tomar esta decisión. Este es un resultado a los 3 meses de un paciente que tuvo una lesión abierta incluso, entonces tenía una cicatriz bastante fea en la parte posterior y pues con él logramos un resultado satisfactorio. Esta es otra paciente también ya de edad, ya es a los 8 meses después de la cirugía y aquí vemos pues más o menos el resultado. ¿Cómo hacemos el manejo posquirúrgico? Generalmente la inmovilización con realce posterior se lo dejamos unas 3 semanas, una semana sin apoyo, la segunda semana empieza a apoyar con bota Walker y con las muletas y a la tercera semana retiramos digamos, el realce posterior o lo hacemos de manera progresiva de acuerdo pues como a la tolerancia de acuerdo al paciente. A las 6 semanas retiramos la bota Walker y hacemos pues una terapia de estiramientos y propiocepción. Estos son los reportes disponibles. El de abajo del GISACOS es del 2020, con una serie, también pues con ya una serie de más de 15 pacientes en los cuales se realizó el procedimiento y se obtuvo pues con tasas de complicación muy bajas. Este otro artículo se los quería traer a colación, el de la derecha, porque es un artículo publicado ahorita en el 2018 en el cual se hicieron 21 pacientes con la técnica abierta y reportaron complicaciones más o menos en más de la mitad del grupo de pacientes. En cuanto a las complicaciones de la artroscopia posterior, pues esta es una revisión de la literatura, también publicada en el 2018, y aquí vemos cuáles son las complicaciones reportadas y las tasas reportadas para la artroscopia posterior. En general, procesos inflamatorios a nivel del tendón de Aquiles ha sido como reportado como el más frecuente y como ven, el resto de complicaciones pues suelen ser muy bajas. Obviamente
bastante claro, depende de cada indicación de cada procedimiento, que pueden haber algunas complicaciones adicionales, pero pues digamos que ese es como el panorama de la literatura. También este abordaje se puede utilizar como asistencia para reducción de fracturas a nivel del calcáneo, a nivel del tobillo, para resección del proceso lateral en fracturas como la de Shepherd. También digamos que se puede en fracturas del proceso de la maléolo posterior de la tibia también nos ayudaría bastante. En tendinopatías del Aquiles, para hacer procedimientos tenoscópicos de liberación, aquí estoy mostrando que adicional a eso, generalmente lo que hago es un alargamiento del gastrocnemio medial a nivel de la rodilla junto con este procedimiento. La resección del Haglund, pues no quise profundizar en estos últimos, ya que pues es una técnica diferente, implica unos portales diferentes, y me parece que puede ser tema de otra charla. Esta es una paciente de 2 años que llevamos a cirugía, se le hizo una artroscopia posterior, tenía esta lesión. Es una paciente que empezó con una cojera espontánea. Inicialmente se pensó que podía ser un trauma no presenciado, se empezaron a hacer los estudios y en el TAC específicamente vimos esta lesión. Tenía un gran edema medular en la resonancia magnética, lo que hacía sospechar un granuloma eosinófilo o incluso pues una osteomielitis. Decidimos hacerlo de esta manera ya que normalmente para tomar la biopsia pues podemos tener, o para hacer una resección o un drenaje, un curetaje, pues podríamos tener una lesión si se hacía de manera percutánea. Hacer un abordaje abierto en una niña de 2 años pues también era complejo. Irnos desde anterior para llegar hasta esa zona sin tener claro exactamente la etiología también era complejo. Entonces con uno de mis colegas ortopedista infantil decidimos hacerle una artroscopia. Utilizamos obviamente un lente de 2.7 mucho más pequeño y un instrumental de pequeñas articulaciones, y logramos tomarle la biopsia, hacer el drenaje y al final tanto la biopsia como el cultivo nos dieron positivos por una osteomielitis. Este está un poco fuera de la charla, pero lo quise traer ya que es como una alternativa. No lo he hecho hasta el momento, pero realmente es un artículo donde se posiciona al paciente y se hace una técnica de suspensión del pie para hacer abordajes anterior y posterior, un poco parecida como se hace con la artroscopia de hombros. Se los quise traer más que nada como para que exploremos un poco, o si de pronto alguien tiene experiencia con esta técnica, pues nos puede facilitar un poco contarnos un poco acerca de su experiencia, porque podría ser una buena herramienta. En conclusión, me parece que es una opción terapéutica. Dentro de todo es claro que tenemos que individualizar los casos y aún así tomar decisiones adicionales. Habrá quienes piensen que por lo menos en las coaliciones tarsianas se debe hacer una osteotomía del calcáneo adicional, o por lo menos en tratamiento de las rupturas crónicas del Aquiles, pues habrán algunas personas que utilizarán otro tipo de recursos. Este básicamente es una opción, es una técnica demandante, ¿sí? Es una técnica que requiere entrenamiento y o experiencia en cirugía artroscópica y en conocimiento pues de la anatomía del tobillo. Puede implicar algunas veces mayor tiempo quirúrgico, eso es claro. Sin embargo, como vemos en la literatura, hay una baja tasa de complicaciones, y también tenemos que decir que hay baja evidencia disponible para apoyar o para rechazar la técnica. En mi experiencia es una técnica que ofrece ventajas muy grandes en cuanto a la rehabilitación, en cuanto al confort, y hasta ahora pues realmente me ha parecido bastante útil, y en cuanto a los pacientes pues me parece que ofrece ventajas para ellos. Por el momento eso es todo. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor Fabián, por su gran exposición del tema. Vamos a dar ahora cabida a las preguntas. Ricardo, ¿usted quiere empezar con las preguntas? Vale, hagámosle. Fabián, felicitaciones, muy chévere la charla. Yo creo que la mayor parte de todos los procedimientos que se pueden hacer a través de una artroscopia posterior
ahí están completamente especificados y todos los mencionó. Quizá yo alguna vez le escuché a Van Dyck que uno puede hacer cosas hasta que uno piensa que pueden ser algo como tan loco como hacer una liberación de los síndromes del túnel del tarso, hacer una liberación del nervio tibial posterior, que simplemente es liberarlo con una pinza para contar, identificarlo y liberarlo con una pinza. Y algo también que uno podría hacer por artroscopio posterior, también se lo vi a él, es hacer, hacer profundizaciones del surco para la inestabilidad de los peroneos. Y ya ve que lo que usted dijo, que es que cada día hay muchas y muchas más cosas que uno puede hacer por la artroscopia posterior, que todavía sí, tenemos un poquito de miedo, pero bueno, empecemos con las preguntas. Hay una pregunta, dice, ¿siempre usa los portales a la misma altura independiente de la patología que va a tratar? Sí, generalmente sí, me parece que pues es una buena guía. Lo que pasa es que es claro que, digamos, en otro tipo de procedimientos, por lo menos en la transferencia del Flexor Hallucis Longus, podría ser un poco más cómodo trabajar un poco más abajo para ubicar la zona de inserción. Sí, pero realmente siempre utilizo la misma altura y me parece que en general casi siempre donde uno entra es un poco hacia la articulación subtalar y ahí tenemos un poco la visualización un poco más arriba, pero me parece Creo que que es en ocasiones, ¿sí? la pregunta estaba hablando para lo que usted dijo al final. Ellos están viendo si la pregunta era también para el síndrome de Haglund o algo parecido. No, Pero no, usted lo Yo la contestó. también entendí así, Sí, realmente. ok. es más No, no, para Es el mismo. realmente si como, se hace más distal el abordaje o se hace un poquito más proximal, que es lo que yo hago ok. cuando necesito hacer para una tendinopatía insercional, pues se hace un poco más abajo. Para una artrodesis subtalar también hacerla un poquito más abajo, porque No, es de más fácil pronto, entrar, ¿no? no, ya vi que en ese punto realmente la parte definitivamente para el Haglund es que por eso lo dejé como al final y no Sí. quise profundizar porque realmente Es son, casi otro, digamos, son portales, digamos, muy diferentes. diferentes, pero incluso, Juan, me parece que el estar un poco más arriba ayuda un poco más a la fuerza que uno tiene que ejercer para hacer el debris de todo el cartílago articular. Es decir, no tanto como para entrar, que realmente vuelvo y les digo, desde este punto generalmente yo me siento muy cómodo trabajando hacia arriba y hacia abajo, pero incluso ya a la hora de uno meter de pronto el cincel para hacer, digamos, el retirar todo el cartílago articular, me parece que estar un poco más arriba es más cómodo y hace que uno trabaje mejor. Sí, sí, es verdad. Bueno, hay otra pregunta sobre, durante la curva de aprendizaje, ¿cuál es la lesión más frecuente generada de forma iatrogénica? Yo creo que la que uno puede generar, digamos, con mayor frecuencia, pues algunas veces puede ser lesiones sobre el mismo cartílago articular. También creo que la lesión del flexor hallucis longus, incluso en ese momento, porque realmente cuando uno entra no lo ve y cuando tiene uno que buscarlo, tiene que empezar a resecar como la cápsula sinovial. A veces en ese punto específicamente puede generar lesiones traumáticas al mismo tendón, porque realmente incluso en ese artículo que les mostré no habla específicamente que tenga más lesiones neurológicas, ¿sí? Que es, digamos, como el mayor miedo de la artroscopia posterior. Y yo creo que, pues en mi experiencia y con lo que les conté en la revisión de la literatura, me parece que estas dos cosas pueden ser las que pueden generar mayor problema. A mí me pasa, y pues no es por curva, pero sí me pasa a veces una neuropraxia más de la rama calcánea, ¿no? Ah, Cierta anestesia en la cara interna del talón, a los 2 meses se les pasa. Esa es como la más frecuente si si estoy haciendo una resección de un tubérculo o de un os trigonum, ¿no? ok. A veces porque se encuentra algo de sinovitis, pero se les quita, realmente no es algo permanente. Eso es lo que yo he encontrado más. En la curva puede pasar eso. Sí, Bueno, sí, sí, a veces Sí, se puede ir un poco más medial o más lateral, eso pero es sí. una neuropraxia, es más, yo creo que por manipulación, porque no ha sido permanente. Sí, yo sí, creo sí. que
de una de acuerdo. las cosas que le enseña a uno a hacer eso es que si uno sigue la técnica como está Mm, descrita, uno realmente tiene muy pocas mm, complicaciones graves, ¿no? Que es sí, no. creo que lo que la gente le da muchísimo miedo, sobre todo con respecto al paquete neurovascular. Ujú. Entonces es claro que si uno al principio que no ve absolutamente nada en la artroscopia posterior, que está quitando el ligamento Rubier, y ya cuando empieza a ver, o sea, si uno sigue la técnica como está escrita, basada en el primer espacio y todo, no tendría por qué tener Ah, ninguna no. complicación grave. Y si uno cuando entra, si deja, o sea, deja el límite ahí y no pasa ese límite que es el flexor hallucis longus, no debería tener ninguna complicación grave en la artroscopia posterior. Sí, no. Realmente es una artroscopia que claramente tiene su curva, pero cuando uno la hace es una artroscopia muy amigable y que le permite hacer uno muchas cosas y muchas patologías. Yo creo que la principal recomendación para uno empezar es tomarse el tiempo, ¿no? Porque realmente incluso, como les mostré al ingreso, pues uno no ve nada, entonces se asusta un poco. Preferiblemente uno se debe acompañar de alguien que de pronto tenga más experiencia o digamos, pues va a hacer un training porque sí, realmente el estar uno con instrumentos y más pues como con cuchillas dentro de un espacio en el cual uno no está viendo nada, creo que es lo que normalmente le puede a uno generar mayor ansiedad. Pero sí, es tomarse el tiempo y eso sí, la referencia al flexor hallucis longus siempre, o sea, es lo que se debe hacer sine qua non en todo este tipo de procedimientos. Sí, una de No las sé si es cosas que... básico, Fabián, lo de tomarse el tiempo, pero pues igual aprovechemos que en el CLEMI tenemos un curso de artroscopia y en el curso de Sí, artroscopia sí, tienen para entrenar toda la artroscopia posterior, porque es que realmente uno entrar a hacer una artroscopia posterior solamente habiéndola visto Sí, sí. y no sí, no. haberla practicado es Una, complicado, porque realmente la artroscopia anterior es relativamente fácil, la artroscopia posterior es de mucho cuidado y al principio realmente no es tan fácil. Entonces sí, es aprovechen. En el CLEMI tenemos curso de artroscopia y ahí lo pueden hacer toda la artroscopia posterior que quieran para todos los que estén interesados. muy importante para los que están empezando. La técnica describe que para los que están iniciando o están haciendo en una curva, que los primeros 20 minutos es desbridamiento para poder mirar y visualizar. Encontrar primero el plexus hallucis longus, ¿no? Sí. Una de los consejos que yo les doy es que no dejen que solamente sea el shaver el que lo haga al comienzo. Cuando ustedes hagan el abordaje de la pinza recta en el posterior lateral, abran bastante con esa pinza. Eso les va a dar muchísimo espacio para no confundirse, hacer la triangulación después con esta de la cámara, pero abrir bastante con esas pinzas rectas al comienzo. Eso le va a dar a uno mucho más fácil poder ver al comienzo, si uno está empezando, ¿no? Ya esto, y como le dije, Fabián lo dijo, es curva, pero pues hay ciertos tips, no entrar solo, como dice Ricardo, ¿no? Bueno, No, sigamos y con en ese el... sentido, Juan, no, para terminar ahí el puntico, sí, de hecho, cuando uno entra con la pinza, lo que les digo, uno normalmente palpa una estructura gruesa, que suele ser el ligamento de Rubier canela, y ahí uno debe entrar un poco más fuertecito, porque a veces uno siente que eso ya, pues que ya llegó, y realmente es ahí cuando uno entra y hace el y entonces la sensación de haber traspasado la membrana es lo que uno le puede abrir Sí, un poco más el espacio. yo antes de hacer eso, antes de perforar, lo que hago es que ahí abro bastante con esa misma pinza. Abro ¿Sí? bastante para separar toda esa grasa. Entonces me da un poquito más de espacio y después ya es bajo visualización, empiezo a buscar un poco más el fraccional y longo. Una vez ubicado, empiezo a hacer lo que necesita hacer. Antes, Pero, sí, no, no. pero el señor, perdón, sí señor, No, 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 sigue, sigue. que el shaver también es muy importante, o sea, No, utilizar no, claro, claro, claro. el shaver de 5.0, o sea, si uno empieza con un Sí. shaver de 3.5 o de 2.7, no termina nunca, No, o no, sea, no, no. Eso sí tienes nunca. razón. Entonces, y hay que meterse en la cabeza que, pues porque todos tenemos en la cabeza que artroscopia de tobillo se hace con shaver de 2.7 y No. realmente no funciona, la verdad. Y son muy débiles y se rompen fácilmente y el lente también se rompe y todas esas cosas. Entonces uno debe hacerlo con un shaver inicialmente de 5.0 para poder
romper todo ese ligamento de Rubier y ya sí lo cambia después a 3.5 porque si no, no le cabe a uno el shaver para poder A visualizar el veces es resto tan de las duro estructuras. que sirve un poquito de radiofrecuencia ahí de corte, hacer un pequeño corte inicial y de ahí resecar todo el ligamento. Pues a veces me pasa que es como muy grueso cuando está hipertrófico. Uno puede entrar y hacer un pequeño corte eh, longitudinal y de ahí empezar a resecar. Eso es una cosa. Bueno, Juanca, sigamos con Fabián, la siguiente una pregunta. pregunta. Señor. Me imagino que es respecto a la resección de la barra traciana. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en la resección sin interposición a un año del posoperatorio? Bueno, pues realmente mi experiencia hasta ahora llevamos 5 casos, de los cuales realmente hasta ahora con el seguimiento no hemos tenido pues como, digamos que la pérdida de la movilidad que se logró, tampoco se logra pues una gran movilidad, se logra liberar la articulación. Tengo solamente uno de esos 5 casos que continuó con mucho dolor, pero yo creo y lo atribuyo más a que es una paciente que tenía un valgo bien importante y ese valgo no se corrigió en el mismo momento quirúrgico. Entonces, la paciente continúa con dolor. Una cosa que no les mencioné y es que la mayoría de los pacientes después del procedimiento refieren dolor a nivel del seno del tarso. Entonces, normalmente en 2 de ellos mejoraron espontáneamente, los otros 2 me tocó ponerles un poco de hacerles una infiltración ahí a ese nivel y con eso mejoraron. Pero hasta ahora, digamos que el paciente más antiguo que tengo ya tiene 2 años y hasta ahora pues ese paciente va bastante bien. La otra paciente más antigua ya está cerca de llegar al año y pues también va bien y los otros son más recientes. Fabián, Y en la literatura, perdón, y en la literatura lo que exponían era, pues los seguimientos principales que se hicieron más o menos fueron como a 24 meses, tampoco es que se tenga pues como una experiencia muy a largo plazo. yo no tengo experiencia en este procedimiento, pero interposición de algo, realizarle después de la resección, Mm, La literatura dice que no hay mayor diferencia. no, no, como yo igual en creo las que no. otras, es que igual, Yo creo que, a ver, de todas maneras, hay una ventaja por esta vía y es que uno está realmente, muchas veces cuando uno hace el procedimiento, digamos, hay ciertas como zonas ciegas, no sé si a ustedes también les pasa, a veces uno empieza a hacer la resección y realmente como que le queda, como que es un espacio que se vuelve demasiado pequeño en algunas partes donde uno no logra ver. Aquí podemos ver, digamos, en el túnel, como les mostré, o sea, si uno quita toda esa pared medial, pues está seguro que no hay, que ahí pues digamos no hay un contacto del hueso que pueda facilitar de nuevo pues como la recidiva. Y también, como ustedes vieron, yo creo que las estructuras mediales, incluyendo el flexor hallucis longus, se apoyan un poco en esa zona y también sirven de interposición, pero pues obviamente no puedo decir que eso esté probado ni nada, pero digamos que sería mi opinión al respecto. Vale. bueno. Otra pregunta, si utiliza irrigación y qué cantidad inicial para dilatar el espacio articular. Yo creo que están preguntando si necesita bomba o no necesita bomba. Yo realmente siempre utilizo bomba. Eso realmente en la mayoría de las artroscopias de tobillo porque realmente que en general y la utilizo inicialmente desde muy bajo a 15 milímetros de mercurio, luego subo a 20 o a 25 en la medida de lo necesario, pero para la artroscopia posterior realmente no tengo ninguna diferencia con la artroscopia anterior, por lo menos en mi experiencia. Me pasa con alguna frecuencia que la bomba falla o no sé si por la resistencia del espacio me empieza a generar un aumento como de la presión y a veces noto pues como algo de irrigación, entonces me toca bajar o apagar un momento la bomba, pero generalmente la utilizo y la utilizo no más de 25 milímetros de mercurio. Bueno, Perfecto. sí, bombas a baja presión, exactamente. Ujú. Hay algo, pues, algunas dudas sobre la deformidad de Haglund, principalmente, ¿tiene alguna guía o consejo para la resección del calcáneo durante una calcaneoplastia por un Haglund? Sí, yo creo que hay que ubicar muy bien la zona de inserción del Aquiles. De acuerdo.
cuando entramos, digamos, desde el portal, normalmente tengo que decir que, bueno, es precisamente esos portales los hago mucho más abajo. Digamos que lo hago de una forma un poco más atípica y es que empiezo a hacer una palpación de la punta, o sea, hasta donde siento la parte ósea, y normalmente un poco por encima hago el portal. Entonces hago la ubicación hasta donde llega, hasta donde se inserta el tendón, y a partir de ahí me da la guía para mirar toda la, digamos que toda la colina ahí del hueso, y hasta ahí, hasta donde está la inserción, hasta ahí hago la resección. En general, pues es un procedimiento que a mí me parece que también es bastante agradecido. En general tengo muy buenos resultados. Normalmente sí tengo que decir que se lo he hecho a algunos pacientes que tienen calcificaciones, y hace que en esos pacientes, pues digamos, la respuesta sea diferente, pero en general los pacientes que no tienen calcificaciones en la inserción, generalmente evolucionan bastante bien. Y yo creo que el tip es ese, llegar bien a la inserción y a partir de la inserción empezar a retirar todo la... Y de hecho también digamos que varios de nuestros compañeros tienen experiencia con eso. El doctor Gustavo Vaca es uno de los que ha hecho, digamos, tiene buena experiencia. Y realmente él normalmente utiliza el shaver. Yo sí utilizo una fresa, y me voy básicamente hasta donde encuentro la inserción. ¿Con intensificador de imágenes? No, generalmente no lo utilizo. Para la En- transferencia. No, el intensificador de imágenes, le preguntaba que si Sí, utiliza intensificador de imágenes para cuando va a hacer una resección de algún sí. compartimento de resección. No, realmente no. Está. A veces uno ve imágenes o de calcificaciones o incluso laterales, pero yo creo que la visión directa pues es bastante fidedigna. Yo hago un cambio de portal, ¿sí? Normalmente hago la resección de un lado y luego me cambio de portal y hago la resección del otro, y ahí es donde veo yo normalmente o sea, digamos el campo es bastante amplio, entonces no la utilizo. Yo sí creo que es Yo sí importante uso. utilizar el Yo sí intensificador, uso. la verdad. Sí, porque es que uno ¿Ok? a veces se queda corto en la resección del haglum, y yo creo que sí es necesario. Y hemos visto algunas veces que uno reseca porque la magnificación es diferente a lo que uno ve artroscópicamente, a lo que lo que es real. Entonces sí, para mí sí es mejor utilizar un intensificador de imágenes para la resección del haglum, Sí, no para las transferencias. Bueno, la transferencia de pronto para el tornillo, pero el haglum sí es importante. y para Haglund es que el riesgo es que uno piense que está resecando completamente el Haglund y queda un poco en el espacio piliano, queda como una cuña Macho. y uno cree que está resecando completamente y lo ve, ¿verdad? Entonces es importante esa parte, y ahí es cuando uno dice, bueno, tengo que como resecar un poquito más el tendón distalmente y meterme entre el tendón y realmente el halo, que eso es lo que puede pasar. Aquí hay otra pregunta. ¿Algún cálculo para la profundidad del fresado en el astrágalo? Me refiero a la profundidad en la transferencia. Es que la transferencia del flexor hallucis longus generalmente se hace no en el astrágalo, sino en el calcáneo. Sí, ¿Sí? de Sí, el acuerdo. Exacto. calcáreo. Sí, O les sea, no mostré ese es... artículo Ujú. donde se ubica como el punto específico, pues donde recomiendan el punto de inserción, a nivel de a dónde se debe insertar, dónde se debe llevar y dónde se debe transferir, pero sí, definitivamente en el calcáneo. En el calcáneo. Sí, ahí depende un poco de la técnica, ¿no? Y digamos que lo que hacemos nosotros es hacer un abordaje mini en la parte de abajo. Utilizamos con un pequeño elevador palpamos el hueso, y ahí, digamos, hemos utilizado varios métodos de fijación, como les conté, pero pues últimamente estoy utilizando los tornillos de interferencia y me parece que van bastante bien, aunque sí, el consejo sí es mirar bien, pero digamos la profundidad tiene mucho que ver un poco con la recomendación digamos, del que hace los tornillos, ¿no? Del tipo de tornillo de interferencia que se va a utilizar. También depende de lo que uno quiera hacer. Si uno quiere hacer una Sí, interferencia o una biotenodesis. Si sí, uno quiere hacer una biotenodesis, que es un poco más complejo porque uno tiene que dejar el tendón en un túnel que no llega hasta el final, entonces introducir el tendón es mucho más difícil. O si quiere hacer una interferencia, entonces uno lo que hace es que hace hasta el final la perforación con la broca, ¿sí? Saca
el tendón o la guía de tendinol o la guía con ojal la saca hasta la planta del pie, saca el tendón o la sutura con la que fijó el tendón y pone el tornillo, ¿sí? Entonces, eso depende de qué técnica que uno quiera hacer, biotenodesis o transferencia, o interferencia. Eso, Sí, la profundidad depende de eso. para mí lo importante es ver en qué tensión de equino va a dejar al paciente, ¿no? Sí. Uno cree que tiene que sacar uno mucho tendón y entonces va y lo busca en el túnel bien abajo distalmente y realmente el tendón está ahí muy cerca del calcáneo y es importante, es la tensión con la que uno deja para un buen equino, porque si no, no realmente no estamos haciendo nada. Y yo creo que en el segundo que hice tenía ese problema, decía, oye, pero me falta un poco de tensión, además porque el Aquiles no tenemos la fuerza de Aquiles en ese procedimiento, entonces necesito alguien que le esté dejando el equino real porque es como más difícil, se estrecha el espacio y no tenemos la fuerza del tendón de Aquiles. Es una de las cosas que cuando lo vayan a hacer o intentar hacerlo, tienen que tener ahí sí su ayudante que les ayude a mantener algo de equino mientras están haciendo el procedimiento, porque sí se hace un poco difícil. La otra es Sí. dejarlo lo más cercano al tendón y centrado, ¿no? Sí, Eso sí, no yo creo que cambia esa mucho también esa también la es una biomecánica buena del tendón. recomendación. Realmente el tratar de dejarlo más centrado posible realmente ayuda mucho. Bueno, muy bien. Fabi, hay una pregunta de un instrumentador quirúrgico. Dice, buenas noches, soy estudiante de instrumentación quirúrgica y me gustaría Sí. abordar un concepto global a lo que respecta al rol de nuestra profesión en este tipo de procedimientos. Por consiguiente, quisiera saber cuál sería la curva de aprendizaje adecuada que se podría implementar para tener una correcta relación entre el equipo quirúrgico. Esa pregunta es un poco difícil, ¿no? Y yo creo que realmente también es un poco difícil de medir. Lo primero que hay que tener en cuenta, yo sí, digamos, en la mayoría de mis procedimientos le doy gran relevancia al soporte técnico y, digamos, al instrumentador quirúrgico, pero especialmente al de soporte técnico, porque cada una, digamos, de los dispositivos, sobre todo de fijación y esto, tiene unas características muy particulares. Entonces yo creo que el instrumentador debe tener pues muy buen conocimiento de ese tipo de detalles que muchas veces a los cirujanos se nos pueden pasar. Y eso hace que al fin y al cabo, digamos, el procedimiento pueda tener algún tipo de factor, pues de factor negativo. Entonces yo creo que para un instrumentador quirúrgico, digamos que evaluar la curva de aprendizaje no podría decirle cuántos procedimientos, pero yo creo que sí debe empezar por un conocimiento del procedimiento, un conocimiento del instrumento que va a darle soporte o al cual va a acompañar y de los pasos específicos que están diseñados y estandarizados para ese tipo de cosas. Ahora, yo soy de los que recibo un buen consejo del instrumentador muchas veces porque incluso conozco muchos que tienen muy buena experiencia y se vuelven, digamos, una ayuda vital muchas veces en los pasos de cirugía y sobre todo pues cuando digamos la situación a veces se pone un poco adversa por distintos factores. Para mí, para poder ayudarle a nuestro participante es empezar primero con artroscopía anterior de tobillo, conocer los instrumentales, sobre todo el que se vaya a utilizar para transferencias, pasar a artroscopia posterior, porque pues así va cogiendo un poco más de ubicación en el espacio, en el manejo de una articulación pequeña con un lente grande. Eso es un poco más importante porque, y si quieren empezar es hacer, yo creería la curva primero en rodilla, después pasar a artroscopia anterior de tobillo y después sí pasar a la artroscopia posterior de tobillo, siempre con el manejo de lente grande, ¿no? No creer que Sí. el lente de 2.7 es la panacea, ¿no? Para mí yo creo que ya no estoy utilizando el de 2.7 excepto cuando está la lesión osteocondral muy difícil o el tobillo está muy estrecho. De resto no. Sí, yo creo que empezar con una artroscopia posterior de tobillo no es una buena, no es un buen inicio para empezar una curva de aprendizaje, ¿no? Tiene toda la razón, Juan. Bueno, otra pregunta.
¿Recomienda el uso de analgésicos intraarticulares inmediatamente después de la cirugía? Puede ser analgésicos o de pronto anestésicos. O corticoides, lo que muchas veces se hace. Normalmente la mayoría de mis procedimientos están acompañados de un bloqueo, ya sea pues por parte del anestesiólogo o en algunos casos, digamos, sí, del tobillo para abajo, normalmente los hago yo, pero y eso hace que no lo utilice de manera rutinaria. Ahora, me parece que en general con un buen bloqueo regional asociado pues a una analgesia posoperatoria, me parece que es suficiente y el paciente experimenta pues una buena evolución después. Alguna vez sobre todo los cirujanos de rodilla aplicaban bupivacaína Sí. intraarticular y se vio que tenía problemas hasta de condrolisis. Por eso, la verdad, Condotóxico. nunca utilicé Yo ya no. ningún tipo de anestésico intraarticular, pues Yo sobre no, todo bupivacaína, que hay que tener cuidado con No, eso. aquí sí. realmente pues de pronto he tenido la fortuna de tener algunas anestesiólogas especialistas en bloqueo regional, entonces pues realmente a esos pacientes les va de maravilla con el bloqueo, entonces creo que nunca he tenido la necesidad de utilizarlos, pero lo que dice Es lo Ricardo es mejor. completamente cierto. Sí, El Sí, bloqueo no. es lo mejor para sí, los nosotros. Otra bloqueos. Realmente cosa no estamos. es la inmovilización del tobillo. Yo casi siempre dejo una férula posterior para limitar el movimiento y así eso en el posoperatorio de los primeros 5 a 7 días el paciente siente menos dolor, ¿no? Yo estoy un poco en desacuerdo, Juan, porque Yo realmente, sí, como les digo, a mí sí me ha pasado. Yo en este también. tipo, en el bloqueo, y por lo menos en la mayoría de estos procedimientos, por lo menos para el pinzamiento posterior, generalmente yo los pacientes los pongo a mover desde el principio y digamos que con la certeza de que van a tener el dolor controlado, se van adaptando y empiezan movilidad precoz sin mayor problema, pues en lo que hasta ahora he experimentado y además creo que tiene un impacto positivo porque muchas veces los pacientes que se inmovilizan de pronto están un poco más temerosos cuando uno retira la inmovilización. Ahora, también es cierto que algunas veces mis pacientes no llegan a la semana, sino a las 2 semanas digamos, por disponibilidades de horario de los pacientes de ARL o los pacientes de EPS o algo así. Entonces, digamos que el dejar la férula me hace correr como el riesgo de tenerlos inmovilizados más tiempo del que quisiera. Entonces, por eso generalmente un vendaje blando y ya. Hay una pregunta ¿de qué tamaño utilizamos el tornillo de interferencia? Depende del Fabián. tamaño. En el calcáneo me parece que tiene una buena, digamos que un tornillo incluso los tornillos grandes de 7, me parece que están bien indicados, me parece que generalmente eso depende incluso de la medida que se haga del tendón, ¿sí? Pero me parece que se puede utilizar un tornillo grande en esos casos. Yo creo que el de 7.0 funciona perfecto, Sí, la verdad, perfecto sí, sí, sí. y Mientras no hay quepa el ningún problema. tendón, eso es la Sí, referencia. Sí, sí, sí. depende de la medida del tendón. Sí, 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 Exactamente. la obviamente, como referencia del les digo, tendón. no sé si han notado, en algunas casas comerciales tienen algunas referencias un poco diferentes, pero sobre todo pues para la medida del tendón con respecto al tornillo, pero yo creo que el de 7 es Lo es que un buen pasa es que hay diámetro. limitaciones porque hay muy pocas casas que tienen un tornillo pequeño si el tendón es pequeño. Entonces hay pocas casas como Artrex que tienen un Sí, tornillo sí, de de 5, 4, 5 o 5 o 5, sí. 5, ¿sí? Entonces normalmente, como están hechos para rodilla, normalmente empiezan desde 7 y nos Ujú. hemos visto pues a veces Son unidades de limitados interferencia. que no tenemos Artrex disponible, entonces nos toca utilizar el de 7 y funciona perfecto. Entonces, es un buen tornillo y funciona muy bien como interferencia. Otra pregunta, cuando requiere reinserción del Aquiles, yo no sé, yo lo entiendo como una ruptura o como si usted le toca hacer desinserción del Aquiles, ¿lo hace por vía artroscópica previa resección del jaglún? No, realmente no tengo experiencia con esa técnica. Normalmente cuando, digamos, el escenario sería que de pronto tuviera una calcificación de la inserción Sí, y que tenga pues una tendinopatía bastante severa, ahí yo sí considero hacer, digamos, el abordaje abierto. de El acuerdo. otro tema es que para rupturas a ese nivel, normalmente
prefiero, pues que digamos que no son tan frecuentes, pues prefiero utilizar otro tipo de dispositivos y no he tenido el caso para realizar ese tipo de procedimientos. Pero realmente yo no sé si, Clau, Juan, yo ni siquiera he visto en la literatura que haya procedimientos para reinsertar el tendón de Aquiles. Cuando uno tiene una tendinosis severa del No. tendón de Aquiles, una No, no. calcificación importante insercional del Aquiles, pues ahí sí preferiría uno hacer un procedimiento abierto y más Sí. sobre todo si usted está pensando también en hacerle algún tipo De reconstrucción, alargamiento. Lo que pasa exactamente. es que si estamos mirando la técnica que nos está mostrando Fabián de la No, pero transferencia del este habla plexo, es de la inserción del tendón de por eso, Aquiles cuando está claro, para reinsertar el tendón de Aquiles, no de transferencia. Es por eso, la, lo que pasa es que, o sea, uno puede hacer una tenoscopia del Aquiles y debridar el Aquiles, ¿sí? Sí, Y ser suficiente, ¿sí? Pero existe el problema cuando el tendón de Aquiles tiene un compromiso más grande, ¿sí? Cuando tiene un compromiso más grande y nos quedamos cortos y nos quedamos con un tendón de Aquiles muy delgadito. Entonces, claramente todos pensamos siempre en abrirlo y en hacer una aumentación o una transferencia del plexo brachiis longus. Entonces, este es mi punto. Si tenemos un compromiso grande en las insercionales, en las no insercionales, y le podemos hacer una transferencia, como nos mostró Fabián, artroscópica, pues cabría el tratamiento artroscópico, ¿sí? Probablemente no lo hacemos mucho y siempre lo hacemos, terminamos haciendo abierto, cuando terminamos resecando muchísimo tendón de Aquiles y hay que hacerle una transferencia del plexo brachiis longus. sí, yo creo que Pero, ese es como digamos, como el pensamiento lógico al respecto. Cuando hay una tendinopatía insercional muy severa, ya tenemos que pensar que normalmente si uno no está termina indicada. resecando una buena parte del Sí. Aquiles, termina siendo muy complicado, pero en estos casos, pues yo sí preferiría irme con una técnica abierta, estar seguro y ya buscar alguna alternativa en ese caso. Debo aclarar que, digamos que la transferencia del plexo brachiis longus, la mayoría de los que he utilizado ha sido para rupturas crónicas del Aquiles y me parece que es donde tiene Sí. funciona mejor, pero pues digamos también está escrito en las tendinopatías crónicas del Aquiles. Yo creería que hay que buscar como esas alternativas terapéuticas iniciales y ya dejarla como una alternativa diferente. Ok. Hay una pregunta de Alvin Zarzuela que pregunta sobre los cursos de artroscopia del CLEMI. Ay, yo también quería intervenir. Es que Desafortunadamente, sí, se cancelaron los cursos de artroscopia por la contingencia, los cursos de artroscopia de tobillo. Claramente no son los más taquilleros de todos los cursos de artroscopia de tobillo y pues no teníamos ningún inscrito hasta el momento para el año. Por esa razón se cancelaron los de este año de artroscopia de tobillo. Van a haber de artroscopia de rodilla y algunos otros que sí había personas inscritas y que ya no se podía modificar. Entonces, por este año no va a haber cursos de artroscopia de tobillo y esa es una de las cuñas del doctor Rodríguez, por eso los invitamos. Realmente son muy buenos, ¿sí? La verdad, se aprende muchísimo, tenemos muchos instrumentos y como se dan cuenta en este webinar, tenemos muy buenas personas y personas muy capacitadas para poder hacer estos cursos. Entonces los invitamos a todos para que puedan participar, pero este año están cancelados. Sí, yo creo que los cursos nos dan ese tipo de habilidades que deberíamos tener antes de empezar, pues como por el camino de la práctica. Y estoy de acuerdo, yo realmente, pues yo creo que los que estamos hablando en este momento hemos tenido la experiencia de hacer estos cursos y realmente son muy útiles. ¿alguna vez le ha tocado utilizar el portal transaquiliano? Hay una pregunta que habla como de pronto que una de las principales complicaciones que ha visto alguien es cuando se ha hecho portal transaquiliano para fresar el calcáneo, que puede macerar la piel y tardar más en cicatrizar. Yo nunca he hecho un portal transaquiliano. No, no, en eso incluso la literatura, digamos, más antigua hace referencia que realmente es el portal que generaba mayor dolor, mayor
mayor tasa de complicaciones, incluso podían, digamos, generarse áreas como de tendinosis alrededor del Aquiles que podrían ser significativas, entonces no, realmente yo tampoco lo utilizo. De acuerdo. Creo que no hay más preguntas, ¿no? También- Juan Camilo o Ricardo, ¿vieron alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere hacer una intervención dentro de los que están en el panel, dentro de los... Yo sí, yo sí tengo una pregunta y una cosa que de pronto pues nos compete un poco con este tema y es profilaxis antitrombótica y la cantidad de pacientes que ustedes les hacen TBP después de una artroscopia. Bueno, la verdad, yo en mi formación en Barcelona, como protocolo de la Sociedad Española, se hacía tromboprofilaxis con enoxaparina los 10 primeros días para todos los procedimientos de pie y tobillo. Incluso, digamos que adaptándolo un poco a nuestra situación, yo le hago normalmente tromboprofilaxis a pacientes con factores de riesgo, fumadores pesados, pacientes con obesidad, el uso de anticonceptivos orales. Entonces, pero tengo que decir que hasta el momento de mis artroscopias no he tenido pacientes que hayan tenido trombosis venosa. He visto trombosis venosa pues en otro tipo de procedimientos, incluso hasta en corrección del hallux valgus. Digamos, tengo como 4 o 5 pacientes de trombosis venosa profunda en toda mi práctica, pero para las artroscopias específicamente no he tenido. Pero sí es claro que hay cierta evidencia del uso, por lo tanto, por lo que, digamos, por el sustento que tenía la Sociedad Española para hacer la tromboprofilaxis por 10 días, normalmente con enoxaparina. De Yo acuerdo. realmente lo utilizo dependiendo si el paciente tiene factores de riesgo después de una artroscopia. Bueno, pues adultos mayores o si son mujeres que tengan algún tipo de tomar medicamentos. eh, pero de resto, no lo utilizo. Y pues, y si me toca, yo sí trato de hacer la inmovilización por una semana y retirar el este. Si me toca, hasta que empiecen a movilizar el tobillo, ahí les Sí, yo doy creo que esas serían tratamiento. las razones, Pero la sobre todo razón es simplemente factores de riesgo, antecedentes que hayan tenido Pero yo cáncer. creo que eso no es lo único. Yo creo que cada vez aumenta más las indicaciones de hacer anticoagulación en artroscopia. ¿Sí? Muchísimo más claramente. No hay estudios muy concluyentes, pero es un factor de riesgo para hacer trombosis venosa, la verdad. Y la hemos Sí, tenido estoy y de cada vez acuerdo ha con aumentado Claudia. más. Ujú. Realmente, yo no sé si yo creo que sí estoy siendo exagerado, estoy pecando por exceso de pronto, me pueden Yo decir, también, es igual. pero por lo menos le estoy dejando ASA. Ok. Claro, eso protege para trombosis venosa superficial, que también la vemos muy frecuentemente, pero no protege para trombosis venosa profunda, el ASA. Entonces, No, de hecho, realmente incluso, sí hay que estudiarlo, hay que revisarlo, porque yo creo que es un factor de riesgo. Y yo creo que en artroscopia rodilla cada vez lo tienen más en cuenta como factor de riesgo para hacer trombosis venosa profunda. Entonces, yo creo que en tobillo deberíamos tenerlo en cuenta también. yo creo que sí, ¿no? Incluso en la sociedad española, muchas veces yo les dejo algunos de los anticoagulantes orales, mm, pero por lo menos digamos que los estudios que hay están con enoxaparina y por eso se utiliza de pronto un poco más ampliamente incluso en rodilla. Pero yo también estoy de acuerdo que debemos entrar un poco más. Creo que el hecho que no haya tenido casos pues no quiere decir que de pronto no puedan ser más frecuentes, pero yo creería que valdría la pena que hiciéramos, no sé, un reporte o por lo menos que de ¿Algún pronto estudio recogiéramos un poco podemos más de hacer? información para llenarnos como de motivos para usarlo o no usarlo. Sí, sin que haya ningún tipo de antecedente, sí sería bueno. Ok. Em, A ver, una pregunta aquí. Tornillo, ¿qué prefiere? ¿Tornillo para la fijación o suturas para el anclaje en la transferencia del flexor al ilongo?
Sí, los últimos casos que hemos hecho los hemos hecho con tornillos y estoy, Más digamos fácil. que con eso estoy bastante cómodo. Como Ujú. les digo, la evidencia hasta el momento, los estudios relacionados biomecánicos hablan muy bien del tornillo, ¿sí? Incluso, pues claro que la mayoría de estudios están como comparados con túneles transóseos, pero a mí me parece que el tornillo funciona bastante bien y me parece que, como dice Juan, es bastante práctico y se puede utilizar, digamos. Ahora, hay de pronto un tema con pacientes de baja calidad ósea, que eso es un tema que tampoco le di como mayor trascendencia durante la charla, pero realmente la recomendación de la transferencia se hace cada vez en pacientes más activos. Antes se tenía la idea como de hacer la transferencia en pacientes con baja demanda funcional, pero realmente digamos, estas series hablan de pacientes, de pronto atletas no de alto rendimiento, pero que practican deporte recreativo. Entonces, pues realmente en estos yo creo que un tornillo va bastante bien. Ahora, yo creo que hay que pensar en otras alternativas de pronto cuando hay mala calidad ósea y es lo que puede limitar un poco el uso, pero de resto los tornillos me parecen muy bien. Sí, además, realmente las suturas de anclaje no son comparables en cuanto a la biomecánica cuando uno Mecánicamente no. hace los túneles, ya sea fijándolo con un tornillo de interferencia o cuando haciendo un túnel por el cual vamos a pasar el tendón. Y la ventaja de los tornillos de interferencia es que nos facilita la vida, nos facilita el procedimiento porque pues si usted está pensando en no utilizar un tornillo de interferencia y hacer un tool en el calcáneo para poder meter el tendón, le tocaría ya irse hacia el nuevo maestro de Henry y casi Sí, que tenotomizar el flexor hallucis longus desde allá para que tenga una buena longitud del tendón para poderlo pasar a través de un túnel, que imagínense pues el tamaño del túnel transcalcáneo. Entonces, por eso realmente los tornillos de interferencia sí nos han facilitado mucho la vida en ese sentido. Y sí y tienen una mayor ventaja en la fijación del tendón comparado con las suturas de anclaje. Lo importante es saber que esta indicación cada vez es un poco más frecuente para lesiones de adultos mayores con lesiones del tendón de Aquiles crónicas, ya que cada vez son más activos, ¿no? La edad de actividad ha subido a casi a los 75 años, los ve uno todavía caminando y son demandantes y su cojera es el síntoma que más quieren que se les quite, ¿no? Para esas caminatas y ese tipo de ejercicio que hacen como, como manera de controlar todas sus patologías de colesterol. Entonces, eso es lo que piden mucho. Hay otros, la piel también piden mucho, pacientes que por alguna razón no se pudieron operar porque tenían problemas de piel. Este sistema y por artroscopia hacer la transferencia les da una nueva, pues, otra opción de tratamiento, ¿no? Que antes estaban contraindicadas relativamente. Bueno, yo creo que ya hemos dado la mayoría de las respuestas. Sí. Queremos invitarlos el próximo jueves, también a las 7 p.m., a nuestro próximo 6, webinar. es a las 6, ¿A las porque 6? sí, Ok, tenemos 2 en la sociedad, entonces nos toca hacer uno a las 6 y nos toca a nosotros. perfecto. Es Genu Algo en pie plano, Ujú. por el doctor Santiago Rodríguez. Y el 14 de mayo es nuestro webinar de tarifas. Todo el que quiera entrar está cordialmente invitado. Fabián, muchísimas gracias. La verdad estuvo excelente la charla y estas actividades cada vez están mejor, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Realmente todos bienvenidos. Y como dijo Ricardo, bienvenidos a los cursos del CLEMI. Ahí les mandé en el chat, les mandé el correo de la Secretaría Scott y mi correo personal para que nos avisen si quieren hacerlo. Realmente están abiertos siempre. Pues siempre hay como un poquito de reserva con las artroscopias de tobillo, pero están disponibles y funcionan muy bien. Y tenemos muy buenos cursos, la verdad, y personas idóneas que estamos ahí presentes para ayudarles en lo que necesiten. Muchísimas Claudita, no. gracias, Juan. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Muchas gracias también pues a la sociedad por generar estos espacios y como les mencioné ahí en la última diapositiva, este es un tiempo de aprendizaje.
además de académico, también para la vida. Entonces, que por lo menos tengamos estos espacios para comunicarnos, para aprender cosas científicas y para por lo menos ver los amigos también es muy importante. Entonces, muchísimas gracias. Bien, Fabián, gracias. Fabián. muchas gracias. Gracias a todos. Me quiero despedir y darle un gran agradecimiento a Fabián por esta gran charla, a Ricardo por aparecer en este webinar que la vez pasada no quiso, y yo, como siempre, a mi querida presidente Claudia. Nos vemos la próxima semana. Creo que la próxima semana no voy a estar yo de moderador directo, todavía no sé, pero de todos modos voy a seguir en esta. Bueno, muchas gracias a todos. Fabián, otra vez muchas gracias y un abrazo a todos. Cuídense. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, Fabián, muchas gracias.